Hola a todos y bienvenidos. Hoy abordaremos una historia profundamente triste y humana, la de Tatiana Schlossberg, la nieta del presidente John F. Kennedy, quien falleció a los 35 años tras una dura batalla contra el cáncer. Esta no es solo la historia de una enfermedad, sino la de una mujer que llevó con dignidad el peso de un legado histórico y una lucha silenciosa que conmovió al mundo. Tatiana Schlossberg no era una figura mediática en el sentido tradicional. A diferencia de otros miembros de la familia Kennedy, prefería la discreción, el trabajo intelectual y la acción por el medio ambiente. Periodista y autora, escribió para The New York Times sobre temas ecológicos y cambio climático. Su misión fue clara: usar su voz para dar luz a los problemas que amenazan el futuro del planeta, más allá de los apellidos o el poder. Su vida siempre estuvo marcada por el contraste entre la herencia política de su abuelo y su deseo de construir un camino propio. Tatiana nació en 1990, en un mundo que ya había convertido el nombre Kennedy en sinónimo de historia, tragedia y poder. Sin embargo, ella eligió la senda opuesta: la investigación, la escritura y la verdad. Gracias por ver este video. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias que merecen ser contadas. En los últimos años, Tatiana se convirtió en una voz respetada en el periodismo ambiental. Pero detrás de esa calma profesional, su salud comenzó a deteriorarse. Los primeros síntomas llegaron de manera silenciosa, como una sombra que se alarga sin avisar. Nadie imaginaba que esa joven brillante y sonriente, que hablaba con pasión sobre el cambio climático, libraba en silencio una batalla que la ciencia aún no logra vencer. Cuando la noticia de su diagnóstico salió a la luz, pocos lo creyeron. La familia Kennedy, acostumbrada a las tragedias públicas, optó esta vez por el silencio. En su círculo íntimo, solo se hablaba de esperanza, de tratamientos experimentales, de una recuperación posible. Pero el destino, una vez más, golpeaba con la crudeza que parece perseguir a los Kennedy desde hace generaciones. La muerte de Tatiana no solo estremeció a su familia, sino también a toda una nación que ve en los Kennedy una especie de espejo emocional de la historia americana. Porque en cada generación, ese apellido revive el mito, el dolor y la resiliencia de una familia que ha dado tanto al país como ha perdido en el camino. Tatiana Schlossberg creció entre dos mundos, el de la memoria y el del presente. Hija de Caroline Kennedy, la única sobreviviente directa del presidente John F. Kennedy, y del diseñador Edwin Schlossberg, Tatiana aprendió desde pequeña que su apellido podía abrir puertas, pero también cargar con un peso difícil de sostener. En la intimidad, su familia intentó darle una vida normal, lejos de los reflectores, aunque en el fondo todos sabían que el apellido Kennedy jamás pasa inadvertido. Estudió historia en Yale y luego un máster en estudios ambientales en Oxford, donde comenzó a desarrollar la mirada crítica que la definiría como periodista. En sus textos no había pretensión ni nostalgia por el poder. Tatiana escribía con una mezcla de sensibilidad y rigor científico que sorprendía incluso a los editores más veteranos del New York Times. En cada línea buscaba un equilibrio entre la urgencia ambiental y la ética humana, como si presintiera que el tiempo, para todos, es un recurso finito. Su carrera fue breve, pero intensa. Publicó su libro, Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don't Know You Have. Una obra que desenmascara cómo las acciones cotidianas contribuyen a la crisis climática. El libro fue aclamado por su enfoque claro, directo y por la valentía con la que enfrentaba a las grandes corporaciones. En él no se sentía la voz de una heredera, sino la de una ciudadana consciente, capaz de alzar la voz en defensa del planeta. Fuera del trabajo,
Tatiana se mantenía reservada. Se casó en 2017 con George Moran, médico graduado de Harvard, en una ceremonia sencilla pero profundamente simbólica. Por primera vez, una boda Kennedy no buscaba los flashes de la prensa, sino la serenidad de lo privado. Aquella decisión marcó la diferencia entre Tatiana y sus antepasados, acostumbrados a vivir bajo la mirada constante de los medios. Sin embargo, incluso en su discreción, la sombra del destino volvió a asomarse. Pocos años después del matrimonio, Tatiana comenzó a mostrar signos de fatiga, pérdida de peso y un cansancio que no encajaba con su vida activa. Al principio pensó que era estrés o agotamiento. Pero las pruebas médicas revelaron una verdad devastadora: padecía leucemia mieloide aguda. Una enfermedad agresiva que destruye la médula ósea y que, en su caso, se encontraba ya en una fase avanzada. El diagnóstico fue un golpe seco, no solo para ella sino para toda la familia. La nieta del hombre que inspiró a una nación ahora debía enfrentarse a su propia batalla. Sin discursos, sin cámaras, sin el brillo del apellido. Tatiana optó por mantenerse en silencio, comunicándose solo con un pequeño grupo de amigos y colegas. Siguió escribiendo, incluso durante los tratamientos más duros, convencida de que su voz todavía tenía algo que aportar al mundo. En esos meses, sus textos adquirieron un tono más introspectivo, casi espiritual. Hablaba del tiempo, de la fragilidad de la vida, de la necesidad de reconectar con lo esencial. Su entorno describía su actitud como un equilibrio perfecto entre coraje y aceptación. No buscó compasión, sino comprensión, y en esa búsqueda, Tatiana dejó una lección silenciosa, que incluso cuando la vida se acorta, la dignidad puede expandirse hasta el infinito. La noticia del agravamiento de Tatiana cayó como un relámpago sobre la familia Kennedy. A pesar de su naturaleza reservada, el apellido siempre había estado asociado con la exposición pública, y esta vez no fue diferente. Los medios comenzaron a especular, algunos con respeto, otros con morbo. Pero dentro de la casa familiar, en Martha's Vineyard, el ambiente era otro, un silencio cargado de fe, de resignación y de un amor inmenso que no encontraba. Caroline Kennedy, su madre, se convirtió en su sombra y su sostén. Renunció temporalmente a sus compromisos diplomáticos en Australia para acompañarla durante los tratamientos. Quienes las veían juntas hablaban de una complicidad que trascendía lo maternal. Madre e hija compartían largas caminatas junto al mar. Hablaban poco, pero se entendían todo. George Moran, el esposo de Tatiana, también dejó su trabajo médico para estar a su lado. Juntos formaban un círculo de calma dentro de una tormenta inevitable. Tatiana, a pesar del dolor físico y la fatiga, nunca perdió su sentido del humor ni su lucidez. Seguía escribiendo en su diario, con letras temblorosas pero firmes. Notaba pensamientos breves sobre la esperanza, sobre cómo el amor humano podía ser una forma de resistencia. Esos fragmentos, según su familia, podrían publicarse en el futuro como parte de un legado íntimo. La última voz de una Kennedy que nunca quiso ser un símbolo, sino una persona. Durante los meses finales, los tratamientos experimentales no lograron frenar el avance de la enfermedad. Los médicos del Massachusetts General Hospital, donde fue atendida, reconocieron su fuerza y disciplina. Tatiana insistía en agradecer a cada enfermera, a cada médico, incluso cuando apenas podía hablar. Era su manera de mantenerse humana, de no dejar que la enfermedad definiera quién era. Cuando su condición empeoró, la familia pidió privacidad absoluta. No hubo comunicados, ni declaraciones oficiales, ni fotos filtradas. Todo lo que se supo fue que Tatiana pasó sus últimos días rodeada de amor, escuchando música,
leyendo poesía y viendo el mar desde la ventana. En uno de sus últimos escritos, dejó una frase que luego se haría viral: la vida no se mide por cuánto dura, sino por lo que uno se atreve a sentir mientras la tiene. El 30 de diciembre de 2025, a las primeras horas de la mañana, Tatiana Slosberg falleció en paz, con su madre y su esposo a su lado. La noticia se difundió primero a través de un comunicado oficial de la familia Kennedy, breve y sobrio, en el que se pedía respeto y silencio. En pocas horas, el mundo entero se hizo eco del suceso. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia, pero también de incredulidad, otra tragedia en la dinastía que parecía perseguida por el destino. La muerte de Tatiana no solo cerraba un capítulo en la historia de los Kennedy, sino que abría una reflexión sobre la vulnerabilidad de quienes, pese al poder y la herencia, siguen siendo humanos. En una familia acostumbrada a los titulares, ella eligió la discreción. En un linaje marcado por la política, eligió la conciencia ambiental. Y en un mundo que glorifica la fama, Tatiana eligió el silencio. Esa fue su última y más poderosa declaración. El comunicado oficial del fallecimiento de Tatiana Slosberg fue breve, medido y profundamente respetuoso, como todo lo que la familia Kennedy ha hecho en los momentos más oscuros de su historia. Sin embargo, su brevedad no evitó el impacto. En cuestión de minutos, los principales medios de comunicación de Estados Unidos y del mundo abrieron sus portadas con la noticia: muere Tatiana Slosberg, nieta de JFK, a los 35 años, tituló The New York Times. La CNN, ABC News y Reuters repitieron el mismo tono: sobriedad, respeto y una sensación de pérdida colectiva. Pueblo estadounidense, acostumbrado a ver a los Kennedy como una mezcla entre realeza y tragedia, reaccionó con una mezcla de asombro y tristeza. En Boston, en Nueva York y especialmente en Hyannisport, donde se levanta la legendaria residencia familiar, cientos de personas se acercaron a dejar flores y velas. Otra luz que se apaga demasiado pronto, decía una nota dejada frente a la verja. Los vecinos, acostumbrados a la presencia discreta de la familia, se mostraban conmovidos. En redes sociales, las etiquetas Tatiana Slosberg y Kennedy Family se convirtieron en tendencia mundial. Políticos, periodistas y activistas ambientales compartieron mensajes de condolencia y reconocimiento. Barack Obama escribió: Tatiana representaba lo mejor del espíritu Kennedy, compromiso con la verdad, pasión por el servicio y una fe inquebrantable en el poder del conocimiento. La comunidad periodística también reaccionó con emoción. Colegas del New York Times recordaron su profesionalismo y su humildad. Algunos confesaron que Tatiana nunca mencionaba su apellido a menos que fuera estrictamente necesario. No quería privilegios, quería méritos, dijo una de sus editoras. Esa era, quizá, la mayor diferencia entre ella y las sombras de su linaje. Tatiana no buscaba perpetuar el mito, sino honrarlo desde la integridad. El funeral, celebrado en la capilla privada de la familia en Massachusetts, fue cerrado al público, pero las imágenes de los asistentes transmitieron una carga simbólica imposible de ignorar. Caroline Kennedy, visiblemente abatida, acompañada por sus hijos Jack y Rose, recibió los pésames de figuras políticas y diplomáticas de todo el mundo. Entre ellos, el presidente Joe Biden, quien envió una carta de condolencia destacando el legado silencioso pero trascendente de Tatiana en la conciencia ambiental del país. Durante la ceremonia, un sacerdote recordó las palabras de John F. Kennedy en su discurso inaugural: el valor de una nación se mide no por su riqueza, sino por su compasión. Muchos sintieron que esa frase reflejaba, en cierto modo, la vida de Tatiana,
una mujer que renunció a la superficialidad del poder para dedicarse a causas más grandes que ella misma. Tras el funeral, el cuerpo de Tatiana fue enterrado en un pequeño cementerio familiar, junto a otros miembros del clan Kennedy. No hubo discursos ni cámaras. Solo el sonido del viento entre los árboles y el murmullo del mar cercano. Así, discretamente, la nieta de un presidente fue despedida del mismo modo en que vivió, con elegancia, humildad y sin protagonismo. La muerte de Tatiana Schlossberg reavivó en Estados Unidos un viejo sentimiento colectivo, la fascinación y el dolor por la familia Kennedy. Desde hace más de 6 décadas, cada generación de este linaje parece reflejar los sueños y las heridas del país. Los medios comenzaron a revisar la historia, el asesinato de John F. Kennedy en 1963. El de Robert Kennedy en 1968, la muerte de John F. Kennedy Jr., en 1999. Y ahora, Tatiana, la joven que había heredado la inteligencia de su abuelo y la sensibilidad de su madre. En programas de televisión y podcast se multiplicaron los debates sobre la llamada «maldición Kennedy». Ese concepto que mezcla mito y tragedia, fortuna y fatalidad. Sin embargo, en el caso de Tatiana, muchos periodistas coincidieron en que su muerte no debía interpretarse como parte de una maldición, sino como una lección. A diferencia de sus antepasados, ella no murió en un accidente o por causas violentas, sino luchando en silencio contra una enfermedad que afecta a miles de personas en el mundo. La historia humanizó el apellido más famoso de la política estadounidense. Los ambientalistas la recordaron como una pionera de su generación. Su libro volvió a ocupar los primeros lugares en las listas de ventas. Y las universidades de Yale y Oxford organizaron seminarios en su honor. En redes sociales, estudiantes y activistas compartieron frases suyas, especialmente una que se volvió emblema: proteger la tierra no es una opción moral. Es un deber de supervivencia. Esa frase, escrita años antes de su enfermedad, parecía ahora una despedida premonitoria. La Fundación Kennedy anunció la creación de una beca en su nombre, The Tatiana Schlossberg Fellowship for Environmental Journalism. El objetivo, según su madre, es apoyar a jóvenes reporteros comprometidos con la verdad y el planeta. Tatiana creía que la información podía salvar vidas, dijo Caroline Kennedy en un breve discurso, el primero desde la muerte de su hija. Su voz temblaba, pero su mensaje fue claro: transformar el dolor en acción, el luto en legado. La sociedad americana respondió con respeto. No hubo sensacionalismo, sino una auténtica muestra de admiración. La prensa, por una vez, eligió el silencio reflexivo en lugar del ruido mediático. Revistas como The Atlantic y National Geographic dedicaron artículos especiales a su trabajo, recordando que la joven periodista había sido una de las pocas de su generación en conectar ciencia, ética y empatía en un mismo discurso. En paralelo, la familia Kennedy retomó un viejo compromiso: utilizar su influencia para promover políticas ambientales y de salud pública. En un comunicado conjunto, afirmaron que la mejor manera de honrar a Tatiana es continuar la lucha que ella comenzó. Por primera vez en mucho tiempo, el apellido Kennedy volvía a estar asociado no a la tragedia política, sino a la esperanza social. Su esposo, George Moran, publicó una carta abierta en The New Yorker, donde escribió: Tatiana me enseñó que la vida no se mide por la ausencia de dolor, sino por la profundidad del amor con que enfrentamos ese dolor. Risa aún llena los espacios que el tiempo no puede vaciar. Aquellas líneas se viralizaron en cuestión de horas, y muchos lectores afirmaron que era el texto más conmovedor que habían leído en años. Con el paso de los días,
el nombre de Tatiana Slosberg dejó de ser simplemente el de la nieta de un presidente para convertirse en símbolo de una nueva forma de heroísmo. No el heroísmo del poder o la gloria, sino el de la conciencia y la serenidad frente al destino. En una era donde la fama suele ser efímera, Tatiana mostró que el verdadero legado no se mide en titulares, sino en el impacto invisible que deja en los demás. En su breve vida, logró lo que muchos tardan décadas en comprender, que el conocimiento sin empatía es vacío, y que el poder sin propósito es inútil. Sus escritos, sus conferencias y su activismo ambiental marcaron una generación que empieza a mirar el planeta no como un recurso, sino como un hogar común. Muchos jóvenes periodistas la consideran un referente, no por su apellido, sino por su voz propia. La familia Kennedy, por su parte, parece haber encontrado en ella una especie de redención. Tras tantas tragedias públicas, Tatiana representó una historia distinta, la del silencio, la del trabajo discreto, la del servicio sin alardes. Caroline Kennedy, en un emotivo discurso en Harvard semanas después del funeral, resumió lo que significó su hija. Tatiana no quiso ser una Kennedy famosa. Quiso ser una buena persona. Y lo fue, hasta el último instante. A nivel nacional, su muerte reabrió una conversación pendiente sobre el acceso a tratamientos médicos, la investigación del cáncer y la salud mental de los pacientes. Varias instituciones médicas destacaron su caso como ejemplo de dignidad en la enfermedad, recordando que Tatiana nunca permitió que la desesperanza definiera su historia. Incluso en los días más duros, seguía preguntando a los médicos por los avances en la lucha contra el cambio climático, como si el destino de la Tierra siguiera importándole más que el suyo propio. En América Latina y Europa, la noticia también generó eco. Medios de España, México, Argentina y Francia publicaron perfiles recordando su compromiso con la verdad y su estilo periodístico elegante y humanista. Para muchos, Tatiana fue la heredera espiritual del ideal kennediano, la creencia de que el conocimiento puede cambiar el mundo. A 6 meses de su partida, se inauguró en Nueva York una exposición con fotografías inéditas de su vida, acompañadas por fragmentos de su diario personal. Una de las frases más comentadas fue esta: "No temo a la muerte. Temo a no haber amado lo suficiente". Esa línea, sencilla y desgarradora, quedó grabada en la memoria colectiva. Hoy, el nombre de Tatiana Slosberg ya no pertenece solo a una familia o a una nación, sino a una generación entera que busca sentido en medio del ruido. Su historia nos recuerda que el legado más poderoso no siempre se hereda, a veces se construye. Día a día, con actos pequeños, con palabras honestas y con la capacidad de mirar el mundo con compasión. Así, la nieta del presidente que soñó con una América más justa nos deja una última enseñanza, que el verdadero liderazgo no nace del poder, sino del ejemplo. Y que incluso en la fragilidad más absoluta, hay una fuerza capaz de trascenderlo todo, la fuerza de la humanidad.